Bienvenidos a Por las Dudas. Desde Miami para toda Latinoamérica, mi nombre es Antonella Fredianelli y hoy junto a Daniel Mongeli hablaremos de cómo evitar los errores fatales. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Anto. Desde acá, desde Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina, y desde Miami para toda Latinoamérica, junto contigo. Dani, como siempre vamos a recordar nuestras vías de contacto, es +1 786 521 1784, Daniel Mongeli 130, el Instagram de Daniel, Antonella Fredianelli el mío, oratoriadinámica.com para que se puedan comunicar también con nosotros y nos puedan preguntar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con los temas que vamos presentando. Dani, hoy tenemos un temón, ¿cómo evitar los errores fatales? ¿Qué significa esto? A ver, muy difícil que te juzguen por tu trabajo habitual, que uno lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Está acostumbrado, sabe qué excusas poner. Por ejemplo, nosotros decimos que nos llamen y se comuniquen con nosotros. Siempre le vamos a responder, o tenemos la respuesta exacta o una buena excusa. Pero algo tenemos, porque estamos acostumbrados, porque es nuestro trabajo. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la eventualidad cuando tenemos un error, esos que dicen no forzado? Un error de los cuales... por un solo error, y que tal vez no tiene que ver con nuestra profesión, se nos puede venir el mundo abajo. Por Y ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, acá en Argentina había un político que en el medio de un acto político multitudinario le trajeron un cajón, un féretro con la insignia del oponente, y él lo quemó. Yo no sé si él quería quemar el cajón. De hecho, él no lo tenía preparado, pero en el medio de la multitud, debía estar con un millón de personas, era terrible. sí. Y lo quemó. Fue el fin político de él, por supuesto, pero también de su partido. Pudo cambiar la decisión de un país, un error. Nosotros nos preparamos bien para saber, en el mejor de los casos, qué es lo que tenemos que decir. Sí. Rara vez nos sentamos en nuestra casa a pensar qué no tenemos que decir. Y a veces lo que no tenemos que decir es bastante previsible. Ya lo intuimos o lo sabemos. ¿Qué nos pueden preguntar? ¿Cómo podemos reaccionar? Y saber de antemano qué hacer y sobre todo qué no hacer. Nosotros no nos damos cuenta que un solo error puede ser fatal. Yo siempre pongo como ejemplo tener un botellón de agua mineral y que le falte un poquitito. Entonces decimos, bueno, podemos poner agua del retrete, del inodoro, para... Entonces, ¿vos la tomarías? Yo no la tomaría. Vos decís, pero es un poquitito así, está ahí 2 litros de agua pura, cristalina. No, yo no lo tomaría. Lo mismo pasa con esto. ¿Es injusto? Sí, es injusto. Porque a lo mejor nadie, a este político, nadie lo evaluó por políticas de gobierno, por antecedentes, por Exacto. capacidad, por sus proyectos, por su equipo. Solamente un error hizo que fracasara todo. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos pasó? Y sobre todo si aprendimos de eso. ¿Qué error has cometido, Anto, que te ha sido de esos fatales? La verdad que no sé, yo me mido bastante también a veces con lo que digo. Tal vez uno a veces dice un comentario que puede herir la susceptibilidad de la otra persona porque uno no lo conoce del todo, ¿no? Y ahí es donde está el problema, porque no solo con los actos, sino también con lo que uno dice. Claro, sí, uno Dani, ¿a vos qué tendría te que pasó? a salir de eventualidades. No, a mí varias, pero por ejemplo cuentan siempre que hay una, yo lo cuento seguido, que Churchill tenía muy mal carácter, pero muy mal carácter. Entonces se acerca una señora y le dice, si usted fuera mi marido, yo le pongo veneno en el café. Churchill la mira y le dice, si usted es mi esposa, me lo tomo. O sea, No, ahí pudo salir de una manera buena, fina, elegante. exacto. Churchill era un monstruo, o sea, sabía contestar. Pero a veces, ¿qué pasaría si nosotros le contestamos mal a esa persona y le decimos, sí, pero usted es una estúpida, y hubiese sido un desastre, y a lo mejor para ese acto que hubiese sido Churchill, se hubiese perdido solamente por el escándalo. Claro. Yo a veces corro riesgo, me parece, no está mal correr riesgo, Ahora, pero hablas de correr riesgos. ¿Qué tipo de riesgos tomás? Aquellos que tipo que sabés que tienen
riesgos acotados o riesgos que son realmente un poco jugar al límite? No, no, yo soy de tomar riesgo. A veces me va bien y a veces me va mal. Pero soy de tomar riesgo. A ver, siempre decimos que si nos mantenemos correctos, Claro. uniformes y no hacemos nada que no hacen los demás, nos va a ir bien. Pero si nos queremos destacar, tenemos que asumir algún tipo de riesgo. Tenemos que hablarle a esa persona que nunca le hubiésemos hablado. Tenemos que ser disruptivos en la comunicación. Tenemos que, aún así, no se interprete. Por ejemplo, hay cuando yo practico hacer malas noticias con la gente, cualquiera lo puede firmar, yo hago de muchos papeles, ¿no? Y en uno hago de un tipo facho, de alguien intolerante, de alguien que de repente no le gusta a nadie, no le viene bien ni los italianos, ni los gallegos, ni los judíos, nadie que es xenófobo, que a propósito, pues es un juego que nosotros hacemos para provocar determinadas cosas. ¿Qué Sí. pasaría si me filman a mí eso y lo ponen en red diciendo que soy yo el que habla? En verdad, ¿es un riesgo que corro? Sí, es un riesgo, porque puedo tener serias dificultades, totalmente. ¿Es un riesgo Exacto. propedéutico? Sí, es algo que yo asumo. O a veces hablar en broma, o empezar con una broma, o bueno, son Pero, riesgos. a ver, Dani, cuando ¿No? hablas de los, o sea, está bien, asumís esos ciertos riesgos, pero ¿qué pasa en el caso de cometer alguno de estos tipos de errores que vos decís son errores fatales? ¿Hay posibilidad de revertirlos? No, muy poca, muy poca, muy poca. Ya hiciste algo y a la gente Ya le está, queda. estás Es como, condenado, decís, bueno, te pueden cancelar por eso, y sí, son cosas que, por eso yo hay temas, por ejemplo, yo amo el fútbol, trato de no hablar de fútbol, ¿para qué voy a hablar de fútbol? Yo sé que es un tema que me puedo desbordar en cualquier momento, me puedo desbordar, entonces, ¿para qué? Lo evito, es un tema, de todo, más o menos, y no entro en eso es una manera de cuidarme, ¿ves? Eso es bien. una manera de cuidarme, ¿Y por qué crees porque que se si no, cometen los errores fatales, Dani? ¿Porque, porque son impulsos? ¿Porque te dejas llevar por algo? ¿Por qué se cometen esos errores fatales? ¿Porque dijiste algo que te catapultó o hiciste algo que no hay vuelta atrás? O sea, pues decís, a veces estuviste toda nosotros tu tenemos vida. que, A lo que voy es que, ¿qué lógica tiene, no? Si estuviste toda tu vida queriendo encaminar por cierto lugar para poder llegar a determinado punto y cuando estás por llegar hiciste el error de tu vida que te catapultó y que dijiste chau. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, ¿por qué crees que se cometen esos errores? el tema es cuando hay incongruencia entre lo que nosotros somos y lo que nosotros decimos. Ok, Muchas veces, sobre todo en el periodismo, sucede que relajan mucho al invitado, piensan que no lo están filmando y dice una barbaridad. Expresidentes norteamericanos que dejaron el micrófono abierto y también dijeron una barbaridad. El tema es siempre nosotros decimos cosas que son medianamente correctas. claro. Yo no diría en público que al adversario mío en el fútbol habría que matarlos a todos. No, no lo diría. Lo puedo decir en una cancha, en medio de... Sí, lo podés decir. El tema está dónde y cómo lo decís. Claro. Entonces el tema está que si uno tiene que ser lo más sincero posible. Lo más sincero posible. Porque en cuanto vos tratás de ocultarte detrás de máscara, en algún momento se caen, en algún momento lo van a... o sea, se van a dar cuenta, no podemos mentirle a todos todo el tiempo. Entonces, el error a veces sucede por un exabrupto que nosotros no nos dimos cuenta, pero lo pensábamos, porque si no, no lo Sí. hubiésemos dicho. Cuando nos relajamos y pensamos que estamos en confianza, entonces vos me decís, sí, porque yo, no sé, me dedico a robar carros y vendemos autopartes, ¿sí? Y yo relajado, te digo, oh, sí, yo también estoy Mirá, asaltando unas casas. Y entonces, pensando, después cortan lo tuyo y dejan lo mío. Ese es el tema, cuando uno no piensa aquellas cosas que nunca debe decir. ¿Y qué pasa cuando vas a lo de un familiar tuyo que sabes que hay temas que te pueden decir y sacar? Y vos no preparaste, no dijiste en lo de la tía, el tema de la casa de la abuela, no tengo que hablar. O sea, si vos no lo pensaste previamente, no lo analizaste, si me tengo que contener, posiblemente te contengas un poco más. No es que claro. lo vas a evitar, te contengas pasa en la política, donde hay muchas grietas.
donde hay muchas grietas, en el cual a vos te pueden hablar a lo mejor bien de Biden y vos decir, ya voy, me están llamando porque a lo mejor no te gusta Biden, o puede pasar con Trump o con quien sea. Tenemos que ver cuál es el límite, no llegar a ese límite y saber que un solo error nos puede hacer que fracase en años de trabajo, que fracase mucho tiempo de esfuerzo, que fracase nuestro buen trabajo incluso, nuestra bonomía de ser, solamente porque hicimos un comentario a lo mejor inconveniente. Entonces tenemos que ver de qué manera, porque la gente se está radicalizando. Los veganos piensan que los que comemos carne somos asesinos, por ejemplo, y a lo mejor hecho un poquitito decir algo nos descoloca de todo. Entonces, ver qué tipo de errores. Por eso es la preparación previa. Si a mí me dice, estoy con una persona y me dice, qué rico este cabrito, ¿no? Y yo le digo, me lo comería con papas. Y ella lo está diciendo porque, no sé, es proteccionista de animales. Bueno, voy mal. Todo lo que sigue me va a costar mucho remarla en eso. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que preparar. Cuanto más preparemos, mejor. Si a vos te va mal, hablando, está bien, te puede ir mal. Ahora, si vos me dijiste, bien, yo dije esto por esto, hice esto por esto, hice, bueno, te puede ir mal, esto no es ingeniería. Ahora, si vos vas agarrando las ideas en el aire, bueno, no, tenés más posibilidades de fracaso. Entonces es muy importante que preparemos lo que vamos a decir. Que tratemos de ser lo más sinceros posible. En algún momento nos vamos a equivocar. En algún momento vamos a traslucir qué es lo que somos. Yo por eso te digo, yo evito hablar de fútbol porque siento un amor descontrolado por mi equipo de fútbol. Pero yo lo digo, ¿por qué? Porque en algún momento alguien me puede ver y van a decir, ¿cómo? ¿Qué Daniel es amor y paz? Y de repente, no, bueno, uno tiene que tratar de transmitir lo que es, su esencia. Después hay matices, pero su esencia tiene que tratar de transmitirla. Dani, hablando de esto, vamos a ver un video resumen que hemos preparado para el día de hoy, para poder tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para evitar errores fatales. Bueno, Dani, para ir terminando, vamos a hacer una conclusión final de este tema de cómo evitar los errores fatales para que nuestros televidentes puedan tenerlo en cuenta. En primer lugar, sabemos generalmente lo que vamos a decir, si no hay que prepararlo, pero hay que preparar lo que no tenemos que decir y no tenemos que hacer. Tenemos que ver en todo momento que tenemos un camino y ese camino nos conduce a una meta generalmente. Sí. Cuando no sabemos para dónde ir, tampoco vamos a llegar a ningún lado. Entonces las acciones y lo que decimos tienen que ir siempre en una misma dirección y tratar de ver qué es lo que podemos omitir porque no suma. Y a veces lo que no suma resta. Acuérdense que menos es más. Dani, muchísimas gracias. Vamos a recordar nuestras vías de contacto, +1 786 521 1784, Daniel 130, Antonella Frianel es el mío, oratoriadinámica.com, para que se puedan comunicar con nosotros. Dani, muchísimas gracias, como siempre es un placer que estés del otro lado, tan cerca. Te quiero mucho, Dani. Yo también, y un beso grande a Andre, a Hugo y a toda la banda de Miami. Gracias, Dani. Gracias por acompañarnos y como siempre por las dudas. Nos vemos en la próxima edición.